Hola, muy buenas tardes. Quiero darles las gracias a ustedes por estar aquí y por querer escuchar sobre este tema tan importante que es decir sí a la vida. Darle gracias también a Red Familia por la invitación y al Movimiento Familiar Cristiano, que además me consta que ustedes como movimiento son una de las grandes fuerzas de nuestra iglesia y uno de esos pilares en los cuales podemos seguir luchando y podemos seguir defendiendo lo que creemos y lo que hacemos. Me da mucho gusto que les interese esto, que se quieran seguir formando y que estén aquí pues para saber más sobre cómo es irse a la vida. Espero que mis argumentos les sean de utilidad. Si ven que me estoy yendo por las ramas, que estoy diciendo cosas que no vienen al caso, pues me interrumpen y me regresan al tema, por favor. Y bueno, también debo confesarles que pocas veces me toca hablar delantito del jefe. Entonces eso me pone a veces un poquito nervioso, pero bueno, qué oportunidad de que él también esté con nosotros en el público. Ya dijeron un poquito mi experiencia, que no es mucha. La verdad es que el tema de la defensa de la vida para mí siempre ha sido una vocación. El CIDE, y a ustedes a lo mejor les sonó un poco extraño que yo tenga una certificación en derechos sexuales y reproductivos. Por lo regular, esa es una cosa que casi siempre va en contra de lo que nosotros pensamos y creemos. La realidad es que el CIDE, donde yo estudié, es una escuela que recibe muchos fondos de organismos que promueven el aborto, que promueven el homosexualismo, que promueven todas esas ideas basadas en una concepción completamente distorsionada de lo que es la persona humana. Cuando yo estaba estudiando en los primeros semestres, estaba el tema de la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Justamente acababa de aprobarlo la Asamblea Legislativa y la Comisión de Derechos Humanos y el Procurador de la República habían ido ante la Suprema Corte de Justicia a pedir que declarara inconstitucional la posibilidad de abortar hasta las 12 semanas como ocurre en el Distrito Federal. Hablando de eso, se me acercó un día mi director de la carrera y me dijo: oye Adrián, yo veo que te interesa el tema del aborto y tal, bueno, ¿por qué no nos ayudas? Pues yo muy inocentemente le dije que sí. Y me entregó una serie de documentos que tenía que revisar y tenía que ayudar a preparar. Y me di cuenta que esos documentos eran a favor del aborto. Inmediatamente fui con mi director y le dije: oiga, doctor, pues esto es a favor del aborto. Y me dice: sí, claro, porque es un derecho de las mujeres y tal. Le dije: oiga, no, un momento, yo soy católico, yo no puedo hacer esto. No, pero ¿cómo crees? No, yo no puedo. Y le regresé sus papeles y me fui a mi casa pensando que eso era una llamada de Dios para ponerme las pilas a hacer algo para tratar de detener esta ola de ideología y de cultura de la muerte que nos está invadiendo. A partir de entonces trabajo justamente en estos temas de defensa de la vida, defensa de la familia. Dios siempre me ha puesto delante las organizaciones, las personas y los momentos en los que he podido trabajar en esto y en los que he podido luchar de su mano y de la mano de la Virgen también para defender estas cosas. Ahora, defender estas cosas no es para nada fácil, menos en un mundo, en una sociedad como la nuestra, ¿no? que desprecia la vida, que piensa que la vida es un estorbo, ¿no? Que lo primero que se le dice a una joven que se embaraza es: híjole, qué tonta eres, ¿no? Habiendo tantas maneras de no embarazarte, sales embarazada. O la pregunta de las amigas o a veces de la familia: ¿y lo vas a tener? ¿Lo vas a conservar? Como si fuera un papelito que uno pudiera tirar a la basura, ¿no? Tenemos además toda una serie de estructuras de gobierno, no solo nacionales, sino internacionales, que nos están diciendo: es que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo, es que los benditos derechos sexuales y reproductivos, es que tenemos que dar anticonceptivos en las escuelas, porque despreciamos la vida, porque creemos, o al menos nuestra sociedad cree, que tener nuevos seres humanos es algo que es estorboso, que no vale la pena, ¿no? Y viene de mucho tiempo atrás. Yo no sé si ustedes se acuerdan de este famoso eslogan que tenía el Consejo Nacional de Población: la familia pequeña vive mejor. Nos lo han repetido insistentemente: ten menos hijos posibles. Hay un súper problema en la mayoría de los hospitales públicos ahorita, en el que las señoras embarazadas que van a dar a luz, las obligan a firmar el consentimiento para ponerles métodos anticonceptivos irreversibles. Es decir, que ya no puedan después tener más hijos. Y prácticamente las obligan. Las maltratan, las presionan, justamente en un momento que están vulnerables, porque van a tener a sus hijos, y les ponen estos aparatos a veces sin que lo quieran.
Porque la mentalidad de nuestra sociedad, la mentalidad de nuestro gobierno y la mentalidad de muchas instituciones es la menor cantidad de niños posibles, la menor cantidad de nacimientos, y si eso significa que haya que interrumpir, ¿no?, interrumpir el embarazo, que haya más bien que cancelar el embarazo, pues hay que hacerlo. Y nos lo venden como si fuera una cosa hasta buena, ¿no? Es que nos preocupa la vida de las mujeres. Es que nos preocupa que sea aborto legal y seguro, porque si no, se van a morir. Y todavía nos dicen este eufemismo de la interrupción del embarazo, como si al embarazo se le pudiera poner pausa y luego otra vez play y siguiera corriendo, ¿no? Ahí, no sé si aquí hay alguno cerca. Bueno, en los apagadores de luz también se llaman interruptores. Si tú le picas, hay luz. Le picas, no hay luz. Le picas otra vez, vuelve a haber luz, porque interrumpe la corriente. Eso es interrumpir. Lo que hace el aborto no tiene nada que ver con interrumpir. Es la destrucción de la vida humana en el vientre de su madre. Claro, si sale la candidata de cierto partido, de ciertos partidos, a decirnos: yo estoy a favor de que todas las mujeres puedan matar a sus hijos, muy difícilmente, muy difícilmente va a ganar una elección. Porque claramente vamos a decir: oye, pues ¿qué te pasa? ¿De qué estás hablando? Pero si sale y nos dice: he conseguido el derecho de que todas las mujeres hagan uso de su cuerpo y puedan interrumpir su embarazo, va a haber mucha gente que no se dé cuenta de qué se está hablando y piense que estamos avanzando hacia algo. Entonces estamos en una situación en la cual defender la vida es sumamente complicado. De entrada, a veces hasta es incómodo. Si uno empieza a decir: oye, ¿tú qué piensas del aborto? No, pues es que yo estoy en contra. Ah, pues sí, porque eres un mocho, porque te la vives en la iglesia. Claro, porque los católicos son unos atrasados, arcaicos. Y a veces hasta nos da un poco de pena. Bueno, no, o sea, sí soy católico, pero no practicante, ¿eh? O sea, es que sí soy católico, pero no hago todo lo que dice la iglesia. Porque nos da pena, porque ya empezamos a sentir esa presión de que ser católico para nada está de moda. Y al contrario, nos puede hasta traer luego pleitos, a veces dentro de las mismas familias. Además, dentro de mi propia familia yo he tenido ese pleito. Gracias a Dios no con la familia cercana, pero sí con algunos tíos que eran medio perdidos por ahí, ¿no? La realidad es que si queremos defender la vida, tenemos que ser muy valientes. Tenemos que tomar la iniciativa, que no tener miedo, que asumir que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con toda nuestra convicción y con todo lo que nosotros creemos, y sobre todo con todos nuestros derechos, que estamos ejerciendo un derecho y una responsabilidad al momento de salir y defender la vida, y también al momento de asumirnos católicos. Tenemos que dejar atrás esa idea de que nuestra fe se queda adentro y que al momento de salir a la calle somos otra persona o tenemos otras ideas. No saben la cantidad de actores políticos, por ejemplo en Guerrero, justamente donde estuve a mitades del año pasado, que te decían los diputados del Congreso local, algunos: mira, yo estoy en contra del aborto, yo soy católico, pero soy servidor público, y entonces yo no le puedo imponer mis ideas a los demás y tengo que gobernar para todos. A ver, momento, si tú eres capaz de guardar tus ideas en tu casa y salir a hacer otra cosa, no eres un buen servidor público, eres un hipócrita. Y eso lo tienen que entender los políticos y lo tenemos que entender nosotros también. Tenemos que ser coherentes y consecuentes con lo que hacemos, con lo que creemos en público y en privado. Y que no nos digan que nosotros no tenemos derecho y que hay una separación entre la iglesia y el Estado y que por eso nosotros no tenemos nada que decir. Que haya una separación entre iglesia y Estado quiere decir que los políticos no toman decisiones sobre la iglesia y los obispos y los sacerdotes no toman decisiones de Estado, pero no quiere decir que no tengamos derecho a hablar, ni quiere decir que no tengamos derecho a influir en la política, sobre todo nosotros como laicos, que no tengamos derecho a salir a defender nuestros derechos y defender los derechos de quienes no los pueden defender por sí mismos. Ese derecho lo tenemos, es más, ese deber lo tenemos. En Guerrero, una de las protestas que se hicieron en la calle terminó con unas 5,000 personas más o menos reunidas en la plaza principal de Chilpancingo, y todos sacamos nuestra credencial de elector y la mostramos hacia el Palacio del Gobernador, queriéndole significar que podremos ser lo que ustedes quieran, cristianos de cualquier denominación, creyentes de cualquier denominación o ateos,
pero seguimos siendo ciudadanos mexicanos, y como ciudadanos mexicanos nuestra voz se escucha, y nuestra voz tiene que importar en la toma de decisiones que se hagan en todos los niveles de gobierno. ¿Por qué les digo esto? Bueno, pues porque necesitamos que la gente empiece a influir ahí, y empiece a influir no solo en el gobierno. Yo les hablo de gobierno porque en buena parte es mi trabajo. Mi trabajo es en ese ámbito, pero no nada más ahí. Hay que influir en los medios de comunicación, hay que influir en la cultura, hay que influir dentro de las mismas familias. Y tenemos que perder el miedo de hacerlo, y hacerlo con mucha valentía y con mucha coherencia. Es necesario, necesitamos gente. Es como una batalla en la que poco a poco nuestro ejército se va haciendo más pequeñito, porque la gente le va empezando a dar miedo, o porque de plano ya no se la cree. Necesitamos esas voces, necesitamos sus voces defendiendo la vida. Ahora, si vamos a salir a defender la vida, suponiendo que en efecto quieran sumarse a esta gran lucha, a esta gran batalla, lo que sí vamos a tener que hacer es aprender a traducir nuestros argumentos del lenguaje religioso al lenguaje de lo que comúnmente se llama el Estado laico, o la sociedad secular, o como le quieran decir. Si nosotros comenzamos a hablar en términos de fe hacia afuera, hacia el público, vamos a entrar en problemas. Porque la gente que no cree, incluso la gente que desprecia a la iglesia, nos va a apartar de inmediato. Simplemente va a decir, pues es un mocho, y no va a escuchar lo que tengamos que decir, por más que tengamos derecho a decirlo. Ese es el primer gran aprendizaje que tenemos que tener al momento de salir a defender la vida. Tenemos que aprender a traducir esos argumentos. No quiere decir que dejemos de pensar en Dios, o de hablar de Dios, o de transmitir a Dios. Quiere decir que lo transmitamos de tal manera que no lo mencionemos expresamente. Que no tengamos que decir la palabrita Dios, o la palabrita fe, o la palabrita iglesia. Que podamos argumentar de tal manera que nos entiendan las personas que no comparten nuestras convicciones. No es para nada sencillo, pero Dios, en su infinita sabiduría, sí nos ha dejado suficientes elementos para poder hacerlo. Por ejemplo, un cristiano, un católico, no puede estar en favor del aborto por la sencilla razón de que si uno cree que Jesucristo se encarnó, no se apareció ya nacido, no surgió de la nada. Desde la Anunciación, la Virgen María se embarazó. Tan se embarazó que cuando llega a visitar a su prima se da cuenta que vino la Madre de Dios, porque su hijo en su vientre se despertó. Y le dice, apenas entraste, saltó de gozo el niño en mi seno. Y el niño le transmitió a su mamá que había llegado Dios. No podemos pensar, no podemos conceder que exista un católico que esté en favor del aborto, que crea que en el vientre de una madre no hay una persona. Si alguien cree eso, pues mejor que se busque otra iglesia, que se busque otra fe y que se busque otra Biblia. Porque cristiano no es. Eso se lo vamos a decir al mundo difícilmente. Probablemente nos den el avión. ¿Qué sí les vamos a decir? Por ejemplo, que en el momento, ¿no? Que cuando dicen, bueno, lo que pasa es que no hay ser humano en el embarazo. A las 12 semanas, pues ya se parece un poquito más, y después se va pareciendo más, y después nace y mágicamente es un humano, ¿no? Nosotros podemos preguntarles, ¿y por qué las 12 semanas? ¿Qué pasa en la semana 11 con 6 días y 23 horas con 59 minutos que transforma a esa masa de células en una persona? ¿Qué pasa? La realidad es que no pasa nada. No hay diferencia tangible. ¿Cuándo sí hay diferencia tangible? Cuando el espermatozoide y el óvulo se juntan, se fecunda el óvulo y se concibe a la persona. ¿Por qué? Porque de dos códigos genéticos diferentes hay ahora uno solo. En el embarazo es el único momento en el cual hay una diferencia clara entre la identidad de los seres o de los individuos de la especie humana, para no decir persona, que están ahí. Ese es el único momento claro de un antes y un después. Incluso cuando el bebé nace, la única diferencia es que ahora está fuera de su mamá, pero más o menos es lo mismo que estaba dentro. No hay una diferencia real. Y ese es uno de los argumentos que tenemos que empezar a transmitir. Ahora, un argumento más de carácter jurídico.
Y esto hay que darle crédito a una maravillosa abogada que ha estado siempre al pie del cañón, que se llama Ingrid Tapia Gutiérrez. Ahí se las encargo para sus oraciones. Ella es, yo creo que la gran defensora de la vida en México hoy. Y además es una amiga muy querida. Y ella lo que te dice es, bueno, en términos de derecho, ¿no? Para no hablar en términos médicos, porque no es mi especialidad, en términos de derecho, ¿por qué debería el Estado escoger proteger la vida en lugar de escoger proteger la libertad de la mujer? Que claramente hay un choque, ¿no? No podemos decir que a la mujer no le afecta terminar con su embarazo. Sí le afecta. El hecho de mantener un embarazo que ella no quisiera tener, pues sí le causa una afectación. Su cuerpo cambia, tiene que llevarlo, hay muchas dificultades. Claramente sí hay consecuencias de que termine con el embarazo. Entonces, en principio eso tenemos que aceptarlo. Ahora, ¿hay consecuencias para el bebé? Bueno, pues claro que sí. Si ella termina con el embarazo, si ella cancela su embarazo, pues el bebé deja de existir. Entonces también hay una consecuencia. Lo que hay es un choque entre derechos, el derecho a la vida y el derecho a la libertad. ¿Por qué tendríamos nosotros como sociedad mexicana escoger la vida sobre la libertad? La realidad es que nuestra Constitución y nuestro pensamiento, nuestro sistema jurídico siempre pone a la vida por encima de la libertad. Las penas, por ejemplo, esto no lo dicen literalmente las leyes, pero se puede derivar. Por ejemplo, en el tema del secuestro. Si hay un secuestro en el que matan a la víctima, la pena se incrementa. Si no la matan, la pena es menor. Si hay un accidente y muere alguien, la pena es mayor. Si no muere, es menor. Claramente nuestro sistema le da un valor particular a la vida. De hecho, tan le da un valor particular a la vida que la pena de muerte está prohibida en nuestro país. Se hizo una reforma a la Constitución específica para decir que nadie puede ser privado de la vida más bien que nadie puede ser privado de la vida. Antes decía, nadie puede ser privado de la vida y de sus bienes sin un proceso previo. Ahora solo dice, nadie puede ser privado de sus bienes sin un proceso previo, porque lo que quiso hacer es decir, nunca puede ser privado de la vida. La pena de muerte se prohibió. Claramente, nuestro derecho protege a la vida. ¿Por qué entonces, no? Claro, también protege a la libertad. Pero ¿por qué entonces hacer esta valoración? La realidad es que si uno hace o si uno no le permite a una mujer abortar, aun cuando sí le causa una afectación, la afecta nada más en un periodo temporal específico, el tiempo del embarazo. Porque nadie, y esto es algo que tenemos que tener muy consciente, nadie obliga a nadie a quedarse con el bebé. El bebé se puede entregar y dar en adopción, sin ningún problema. Del problema después quizás sea adoptarlo, porque a veces las leyes no son muy sencillas, a veces. Pero darlo en adopción no es complicado. Nadie va a obligarla a quedarse con el niño, simplemente a respetar su vida. Si a una mujer se le obliga a tener al niño o no se le permite abortar, se le afecta, pero se le afecta solo durante su embarazo. Si el niño es abortado, se le afecta durante toda su vida, es decir, es permanente y es irreversible. Y un juez en justicia, ¿no?, actuando en justicia y conforme a las propias leyes de nuestro país, tiene que buscar la menor afectación posible. ¿La menor afectación es la temporal o es la permanente? Claramente es la temporal. En principio, un juez sensato, un juez justo, un juez bueno, tendría que haber dicho, no podemos permitir el aborto porque es un daño irreversible y permanente a una persona. Desafortunadamente, los jueces justos y sensatos no abundan en nuestro país. Incluso, tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la cual tiene 11 miembros, 11 ministros. A esos 11 ministros, a cada uno de ellos, le pagamos más o menos 600,000 pesos de sueldo cada mes. Llega su chequecito. Cuando se van, tienen una pensión casi del mismo monto por toda su vida. Gastan en conjunto gastan 7 veces más que la Suprema Corte de Justicia de Alemania. Gastan 40 veces más que cualquiera de las cortes de América Latina que ustedes escojan. Y resuelven mucho menos de la mitad de asuntos que cualquiera de estos ejemplos.
Además, son jueces que piensan que ellos pueden hacer leyes, porque como no le rinden cuentas a nadie, pueden hacer lo que quieran. Al presidente, por lo menos, podemos ver que se compró su casita porque sale en los periódicos. A ellos no sabemos nada. Lo último que supimos fue que Góngora, el exministro, no le pagaba pensión a su mujer y a sus hijos, además autistas. Pero la realidad es que no les podemos pedir cuentas. Nadie los puede correr. Bueno, para correrlos es un circo que jamás ha pasado en la historia, ¿no? Y estos jueces, que claramente no son sensatos ni justos, porque si fueran sensatos y justos no estarían contentos con trabajar como trabajan, a ellos se les encomendó la tarea de decidir si había un derecho o no había un derecho a la vida protegido en nuestra Constitución y si el aborto se podía o no se podía permitir. ¿Qué pasa si tú le das a un juez con estas características la capacidad de decir una cosa así? Pues lo regular va a ser estupideces, que fue lo que hicieron. Bueno, estupideces o actos de corrupción, la que ustedes quieran. Y la Corte dijo, ¿saben qué? La palabra vida no está en nuestra Constitución, ¿no? Abrieron su archivito de Word, le dieron a la lupa de buscar, escribieron vida y no les apareció. Claro, no les apareció porque la palabra vida se quitó de la Constitución para protegerla, para que nadie pudiera ser privado de la vida, ni siquiera mediante un proceso. Claramente cualquier persona con esos de criterio se da cuenta que lo que se hizo fue apreciar la vida, de aquí ponerla encima de la Constitución. Bueno, los ministros decidieron que no, que como la habíamos quitado entonces no había un derecho a la vida. Fíjense la gravedad de la declaración. En México, nuestra Constitución no reconoce un derecho a la vida. Yo no sé si ustedes estén cómodos con eso. A mí me parece muy grave que quien esté encargado de interpretar la Constitución me diga que no tengo derecho a la vida, que la Constitución no me lo protege. Pero bueno, eso dijeron nuestros señores ministros y permitieron que existiera el aborto en el Distrito Federal. ¿Cuál fue la reacción a todo eso? A veces de los grandes males, nuestro Señor permite bienes enormes. Como los ministros dijeron que no estaba expresamente escrito el derecho a la vida, los congresos de 18 estados dijeron, ¿ah, quieres ver la palabra vida escrita? Pues te la vamos a poner. Y en un año, 18 estados modificaron sus constituciones locales para proteger la vida desde la concepción y hasta su fin natural. Eso es algo que nunca se esperaron los promotores del aborto. Y esa es una enorme victoria para los que defendemos la vida, porque en esos 18 estados permitir el aborto se ha vuelto sumamente complicado, porque sus constituciones sí lo protegen ya. Después han pasado ciertas cosas que hacen que en este momento no sea lo más prudente ir a hacer esas modificaciones en los estados que faltan. El Estado de México, por ejemplo, no lo tiene así en su Constitución. Pero el caso es que aún de los grandes males podemos sacar grandes ventajas y grandes bendiciones. El otro efecto de este movimiento de 18 estados fue que se despertaron las conciencias, que la gente se empezó a dar cuenta que era una amenaza real, que de verdad alguien quería que fuera legal matar a los niños en el vientre de su madre. Y entonces empezaron a surgir movimientos, y los movimientos que ya estaban se empezaron a preocupar por el tema, y se empezó a hacer una sinergia de gente que no nada más está dentro de nuestra iglesia, sino dentro de muchas otras iglesias cristianas que no son católicas. Porque esto es algo que toca más allá de la religión y más allá de las ideologías. Esto es algo que toca a nuestra humanidad. Si uno está viendo que están matando a un niño, claramente nota que algo está mal y claramente trata de defenderlo. Y eso es lo que ha pasado, se han empezado a despertar las conciencias. Pero también el enemigo, el príncipe de la mentira, ha seguido confundiendo las mentes y ha seguido insistiendo para que el aborto siga avanzando y se siga despreciando la vida. Ahora, el aborto no es la única amenaza a la vida. Quizás es la más escandalosa, la más clara, la más aberrante, pero no es la única. Cuando se nos sigue diciendo que hay que tener pocos hijos y que los hijos son un estorbo, ¿no?, también es un desprecio a la vida. Cuando se nos dice, no, a los jóvenes sobre todo, usa protección. ¿Protección de qué? ¿Va a venir un oso? ¿Cómo para qué? ¿Qué me tengo que proteger? No hay que protegerse de los embarazos porque no son una enfermedad. El embarazo no es una enfermedad.
Es un proceso natural, un desarrollo natural, no es una enfermedad. Que está mal que haya embarazos en adolescentes y antes de tiempo, y que haya promiscuidad, sí, claro que está mal. Desde luego, la Iglesia nos enseña que el tener hijos es propio del matrimonio. Claro que hay un problema si hay hijos fuera del matrimonio, sin duda. Eso no quiere decir que los niños sean una amenaza o sean una enfermedad. Uno no se cura de un embarazo. Por ahí está el término de que te aliviaste, ¿no? Es un término muy mal usado porque no se alivió de nada, la señora no estaba enferma, nada más tenía un niño. Entonces hay que empezarnos a quitar esas ideas de la cabeza. ¿Para qué se supone que es la protección por ejemplo, del preservativo? Pues una para el embarazo y otra dicen que para el tema de proteger de las enfermedades de transmisión sexual. La realidad es que, por ejemplo, el SIDA es muchísimo más pequeño que la textura de los condones, entonces pasa de todas maneras. Entonces, ¿cuál protección? Si queremos reducir las enfermedades de transmisión sexual, si queremos evitar el embarazo entre adolescentes, la respuesta no está en regalar preservativos como caramelitos o pastillitas como para caramelitos. La respuesta está en conocernos, en conocer al ser humano, en transmitir ese conocimiento del ser humano y en valorar la sexualidad como lo que es justamente. No pensar que no tiene ningún efecto que la gente pues, tenga relaciones así nada más, que hay una realidad afectiva detrás de la relación meramente física. Y una vez más, esto es perpetuar esa idea de que la vida es algo malo, algo que tenemos que ir deteniendo, que la vida humana mientras menos sea mejor. Y se gasta muchísimo dinero en eso. No tienen idea, muchísimo dinero. ¿Por qué? ¿Por qué a alguien le interesa que haya menos humanos y está gastando dinero a carretonadas? La verdad es que es un argumento también económico. Bueno, dos argumentos económicos. El primero es que este tema empezó en los años 70, cuando el presidente Carter, el presidente de los Estados Unidos, le encargó a su secretario Kissinger que hiciera un informe. Y le preguntaba, ¿qué necesitamos para que Estados Unidos siga siendo la gran potencia mundial de aquí a los próximos 200 años? La respuesta fue, la verdad es que tenemos de todo, ¿no? Ya no hay, la Unión Soviética se va a acabar, tenemos un ejército poderoso, tenemos influencia en todo el mundo. Lo que no tenemos son recursos naturales, materia prima. Tenemos una economía industrial. ¿Quién tiene la materia prima? Bueno, la materia prima lo tienen los países en desarrollo, los países del tercer mundo. ¿Y cuál es el problema con esos países que tienen muchos hijos y consumen la materia prima? Entonces, si queremos materia prima para nosotros, americanos, tenemos que hacer que tengan menos hijos los países que la producen. Y a partir de ese momento, el dinero empezó a fluir a carretonadas del gobierno de los Estados Unidos y de la Organización de las Naciones Unidas y del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para que los países en desarrollo y los países que no somos industrializados tengamos menos hijos, para que les alcance a ellos su materia prima. Por eso gastan dinero así. Están garantizando que ellos siempre tengan y que nosotros no consumamos lo que ellos piensan que le corresponde. De fondo, es un argumento sumamente racista y sumamente invasivo a nosotros como mexicanos y como seres humanos también. ¿Por qué valdría más un ser humano aquí que allá? Ese es el primer argumento de índole económico, por eso gastan en eso. El segundo es que los gobiernos de los estados, de los países en desarrollo como el nuestro, pues son gobiernos que se les dice claudicantes, y en México creo que es clarísimo, ¿no? Gobierno, tú tienes que darme seguridad. Pues sí, pero no puedo. ¿No? El presidente municipal en Naucalpan dijo, pues que la paguen los ciudadanos. ¿Y yo por qué pongo policías? Pues porque es tu trabajo, ¿no? Vaya, al gobierno, nuestros gobiernos les gusta el tema de no hacer nada. En realidad les parece cómodo recibir los recursos, utilizarlos para sus fines y trabajar lo menos posible. Y creo que todos lo hemos visto pasar. En general, por ahí hay algunos gobiernos que trabajan, ¿no? Y yo les pregunto, ¿qué es más barato para un gobierno, por ejemplo, del Distrito Federal? ¿Pagar 5 o 6 mil pesos por cada aborto que se hace? ¿O poner guarderías, poner escuelas, tener hospitales con instalaciones que no exploten cuando hay una fuga de gas, por ejemplo, ¿no?
¿Qué es más barato? Claramente es más barato matar al niño. Claramente, por muchísimo dinero. Quienes toman este tipo de decisiones no nos ven como personas, nos ven como simbolitos de dinero que están perdiendo. Y mientras menos de nosotros haya, mejor. Yo no sé si les ha pasado en las clínicas públicas, por ejemplo en el Seguro Social, que de pronto a las personas mayores o muy enfermas como que ya no las quieren atender. Luego las empiezan a buscar, ya no atenderlas porque es mucho más costoso atender a alguien que ya de todos modos está por morirse. Porque lo que les importa es el dinero, no las personas. ¿Cómo vamos a defender la vida ante uno? ¿Cómo vamos a esperar que el Estado respete la vida si lo que está respetando es el dinero? Tan cierto que la propia Escritura nos lo dice, no puede servir a Dios y al dinero. Pero hemos ayudado o hemos permanecido silenciosos mientras se construía un sistema que promueve y que respete el dinero y que nos hace menos como personas, que nos hace valer nada más en cuanto a lo que tenemos, en cuanto a lo que representamos de pérdida o de ganancia para el Estado. ¿El Estado va a querer salvar la vida de alguien en edad productiva y con trabajo? Sí, por la sencilla razón de que pagará impuestos. Entonces no pierde, gana. Cuando la persona ya no puede trabajar y ya no puede pagar, ¿para qué la protegería el Estado? Ahora está perdiendo dinero. Y es el tema de reducir las jubilaciones. Todo eso está pensado en una lógica económica que nosotros tenemos que aprender a romper y que tenemos que impulsar a nuestros gobiernos y a nuestras instituciones a romperlas. Tenemos que hacer que los gobiernos vuelvan a pensar en términos de personas y no en términos de dinero, porque si no, vamos a seguir siendo sujetos de discriminación, de amenazas, y vamos a seguir en esta sociedad de cultura de muerte, no de cultura de vida. Bueno, lo que no les he dicho todavía es cómo le decimos que sí a la vida, ¿no? Que es un poco el tema de la conferencia. Decirle sí a la vida en esta sociedad es complicadísimo. Y tiene que empezar por nosotros. Ya sé que es típico de los oradores de motivación y tal, antes de cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo, tal. Eso hemos oído, es repetitivo, puede ser a veces hasta cansado, ¿no? Sí, me cambio a mí mismo, pero luego... Sin embargo, tiene una parte importantísima de razón. Si nosotros creemos que la vida humana importa, tenemos que actuar como si la vida humana nos importara. Y esa es la primera fase de hacer cualquier cambio y decir que sí a la vida. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién de aquí piensa que el aborto es un tema de las mujeres? De los hombres. De los dos. Muy bien, qué bueno que responden eso. Es un tema de los dos. La realidad es que una gran cantidad de mujeres que abortan dicen que se sintieron orilladas a abortar por los hombres de su familia, los hombres cercanos, el hermano, el papá, los amigos. Sea que las hayan amenazado, ¿qué pasa? O el novio, ¿no? La pareja, sea que no se hagan responsables, sea que incluso las llegan a correr de su casa, ¿no? Que sienten vergüenza de tener a una hermana, una hija embarazada, y entonces lo que quieren hacer es que no se vea. Es fundamental arrancar esos conceptos de la sociedad. Claro que nadie esperaría o nadie quisiera, en línea de principios, que su hija o su hermano o su amiga se quedara embarazada sin pareja y antes de casarse. Claro, pero la respuesta, y es la respuesta que nos pide el Papa Francisco de manera insistente además, no es la condena ni es el enojo, es la compasión, es acoger como cristianos, es recibir. Por eso lo que hacen instituciones como Bifaco, como Yoliguani, que reciben a las mujeres, las protegen, les dan alimentos, les dan atención médica en lo que tienen a los niños, es una misión francamente heroica. Y nosotros como familias, como seres humanos, como personas, como sociedades, tenemos que aprender a ser también héroes en esas pequeñas pero enormes batallas. No dejemos solas a las mujeres en situación vulnerable. En verdad, eso es decir que sí a la vida en un nivel muy básico. No hablemos mal de ellas. Híjole, ¿ya viste esta? Ya quedó embarazada. No, quitémonos esas cosas. Claro que escandaliza, el escándalo va a estar ahí. Pero como cristianos tenemos que ver más allá del escándalo y ver a las personas. Nos tiene que importar la persona. Tenemos
que vivir como... Tenemos que transmitir esa importancia y ese amor que sentimos por la vida y por las personas. Y esa es la primera parte, porque eso sí puede cambiar cómo piensa la sociedad en general. ¿Por qué pueden aprobar tantas leyes y tantas cosas contrarias a lo que piensa la gran mayoría de los mexicanos? ¿O porque los mexicanos ya no piensan eso y nosotros seguimos creyendo que sí? ¿O porque a los mexicanos la verdad es que no nos importa mucho qué haga el gobierno y nosotros seguimos con nuestra vida? Es muy cierto que mucha parte de la sociedad ya no piensa, ya no valora la vida. Y es trabajo de nosotros, con nuestros amigos, en las redes sociales, en las pláticas, empezar a transmitir y reavivar ese amor por la vida. Y por otro lado, tenemos que empezar a exigirle a nuestros gobernantes que respeten la vida humana y sobre todo que nos respeten a nosotros como ciudadanos y hagan leyes y trabajen como nosotros queremos que trabajen. Porque es nuestro derecho. Y más allá de nada más defender la vida, esto nos va a convenir a todos a la larga. Tenemos que empezar a participar. Tenemos que meternos. Si no se quiere meter un partido político, están en toda su libertad, es más que bueno. Pero eso no quiere decir que dejemos solos a los que nos gobiernan. Hay que aprenderles a exigir. Ahora que ya vienen elecciones, hay que empezarle a preguntar a los candidatos que vienen a hacer sus meetings o a repartirnos despensas por la calle: oiga, señor candidato, ¿y usted qué piensa del aborto? No, yo no me meto en esos temas. Híjole, qué lástima, yo voy a votar por alguien que sí se mete en esos temas y que respete la vida humana, señor candidato. Si su contrincante viene y me dice eso, voy a votar por él. Hay que empezar a hacer eso. O sea, ya basta de que los candidatos nos prometan lo mismo, que además es nada, y nosotros sigamos creyéndoles. Y ojo que yo no les estoy diciendo que no voten. A mí me parece que no votar es irresponsable, simplemente porque permite que los partidos que movilizan grandes cantidades de votos sigan ganando siempre. Nada más por esa razón. Lo que sí les digo es: enfrentémonos, exijámosle a nuestras autoridades que sepan que el tema de la vida y el tema de la libertad y el tema de lo que a ustedes les importa, que se enteren de que existimos, que se enteren de que las cosas nos preocupan. Hay que aprenderle a exigir a nuestros gobernantes. Esas son las dos vertientes que desde mi ámbito de competencia, desde mi experiencia, son las formas para mí más claras de decirle que sí a la vida. ¿Por qué hago énfasis en que para mí? Pues porque yo soy abogado y me dedico a estos temas. Si ahorita subiera un médico, o subiera un psicólogo, o subiera otro especialista, les diría sus caminos y sus formas. Las que yo veo desde donde yo me siento todos los días a trabajar y a luchar y a servir a Dios, son esos. Decir que sí a la vida en nuestra vida cotidiana, acoger la vida, sentirnos felices, sentirnos honrados cuando vemos una nueva vida llegar. Bueno, y claro, tampoco esto es cuando llega la vida, pero también cuando la vida se está yendo, no querer apresurarlo. No, es que ya está muy viejito, ya mejor que se muera. No, el tema de eutanasia y tal, eso también es un desprecio a la vida. La vida hay que valorarla desde la concepción hasta su fin natural, desde que empieza hasta que termina y durante todo el proceso. Esa es la primera gran vía de decir que sí a la vida. Decir que sí a la vida en la vida cotidiana, cada día, con cada acción, cada momento que nos demos cuenta que hay en peligro o que hay una posibilidad de que la vida no se respete, ser voz de los que no tienen voz. Y además ese ha sido el grito desde 2007 que se despenalizó el aborto hasta ahora en nuestras marchas, en las marchas que se hacen. Yo soy voz del que no tiene voz, de los que no tienen voz. Ese eslogan se lo pirateó un partido, pero de los nuevos, ¿no? Pero se lo piratearon. El eslogan está en Evangelium Vitae de Juan Pablo II. Él dijo: sean voz de los que no tienen voz. Y los que defendemos la vida hemos tomado ese llamado y esa frase para darnos identidad. Somos voz de los que no tienen voz. Y eso hay que ser, voz. Voz en nuestras familias, voz con nuestros amigos y después voz pública de los que no tienen voz. Hay que participar, hay que perderle el miedo o perderle la flojera o perderle incluso la decepción a la política. ¿Qué es una porquería? Sí, es una porquería. El tema es que si dejamos que los mismos sigan adentro, siempre va a ser lo mismo. Hay que empezarles a exigir.
Hay que ser conscientes de nuestros derechos. Cuando Jesús dice denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no es como los típicos laicistas que dicen, ¿ves? Que la iglesia no se mete en nada. No, el cristiano tiene que hacer ambas cosas. Adorar a Dios, pero también involucrarse con el César. Es una responsabilidad de los cristianos, de los católicos. Tenemos que estar ahí, tenemos que presionar, tenemos que hacer que se respete los mínimos fundamentales de la dignidad y la vida humanas. Y nos toca a nosotros porque otras personas difícilmente lo van a hacer. Si creemos en eso, si creemos esa responsabilidad que Dios nos transmite, tenemos que salir a participar. Tenemos que empezar a exigir. Tenemos que hacer que nuestros gobiernos sean auténticamente democráticos. ¿Cómo puede ser que en un país que tiene 80 millones de católicos, suponiendo, claro, que los que se dicen católicos sean en efecto católicos, pasen estas cosas? ¿Cómo puede ser? Pues porque pareciera o que no somos tantos o que los católicos no hacemos nada por cambiar las cosas. Sí nos toca a nosotros. Les voy a contar 2 anécdotas para terminar. La primera pasó en los años 80 en Italia, en Sicilia. En Italia había un tema de seguridad muy grave, más o menos como lo que vimos aquí, con sus diferencias. Estaba la mafia, ¿no? La Cosa Nostra, tema del padrino y tal. La mafia, pues eran criminales que tenían un tema de violencia muy grave en Italia. Y el gobierno y la sociedad italiana empezaron a tratar de combatirlo y de detenerlo. Y se enfrentaron a un problema muy grave porque toda la sociedad estaba ya involucrada en estas cosas. Y uno de los grandes parteaguas fue la visita de Juan Pablo II a Sicilia. Y ahí Juan Pablo II dijo: quien pertenece a una familia criminal no pertenece a la familia de Cristo. Y a partir de ese momento la sociedad empezó a poner más altos al involucramiento de las mafias y la empezó a repudiar. Y repudiada se pudo destruir, o por lo menos reducir significativamente. La iglesia tiene que jugar ese papel y no necesitamos que venga el Papa a decirlo. Podemos decirlo nosotros. Es nuestra responsabilidad también como católicos. Y la segunda anécdota, esta pasó en el estado de Guerrero. Cuando estaban en Guerrero, antes del tema de Ayotzinapa y todo, ya estaba muy complicada la situación. Entonces el gobernador mandó su iniciativa para despenalizar el aborto, en parte porque su partido es favorable a eso y en parte porque quería hacer una cortina de humo, que la gente no notara la cantidad inmensa de problemas que había. El caso es que, bueno, fuimos y tratamos de convencer y el gobernador necio con que no y tal. Y se nos acercaron varios sacerdotes pues a apoyarnos. Y uno de ellos nos dice: a ver, yo voy a empezar a hablar. Dice, fulanito de tal es mi feligrés. No, era un diputado. Y entonces va saliendo el diputado del Congreso y lo agarra del brazo el padre. Y le dice: oye, se llamaba Jaime, creo. Jaime, ¿cómo te va? No, padre, muy bien. Oye, tú eres católico, tú vas a misa, yo te veo en misa casi todos los domingos, vas con tu mamá y con tu esposa. ¿Qué va a decir tu mamá y tu esposa cuando no te dé la comunión? Porque estás promoviendo matar a los niños inocentes. ¿Qué va a pensar tu mamá? ¿Qué va a pensar tus vecinos? ¿Tú crees que alguien va a volver a votar por ti después de que se enteren de lo que estás haciendo? No, no, padre, no, ¿cómo cree? Bueno, entonces quiero ver tu compromiso por votar en contra del aborto. Sí, sí, padre, sí. El diputado votó en contra del aborto. Otro caso, se acerca uno: padre, ayúdame por favor, porque llegué a mi pueblo y me querían apedrear. ¿Cómo? Pues lo que pasa es que alguien les dijo que yo estaba del lado del aborto y salieron a... Porque en Guerrero la gente, bueno, hay zonas que la gente es un poco agresiva, ¿no? Entonces salieron a recibirlo a pedradas. Padre, dígales que no es cierto. No, yo les digo que no es cierto, encantado, pero vota en contra del aborto. Y votó en contra del aborto. Los dos eran del PRD. Los dos eran del grupo del gobernador. El gobernador no juntó mayoría con un Congreso que era mayoría de su partido. La verdad es que Aguirre demostró su incapacidad absoluta para gobernar. Y después se vio con lo que pasó. O sea, los hechos de Iguala y tal no son casuales, ya tenían de atrás algo. Pero la primera gran derrota, y además una derrota que no es común, es muy difícil ir a un estado donde el gobernador es medio cacique
y partirle al Congreso. Pero se pudo hacer porque no hubo miedo de parte de los católicos de meterse a participar, de los sacerdotes y de los laicos. No hubo miedo en los pueblos de exigirle al diputado que defendieran lo que tenían que defender. Y eso lo podemos hacer nosotros. Lo único que necesitamos es involucrarnos. Esas son las formas que yo les propongo hoy de decir que sí a la vida. Hay muchas más y hay desde muchos más puntos de vista. Pero lo que yo les puedo decir hoy es que si hacemos eso, vamos a sentir y vamos a ver un verdadero cambio en nuestra sociedad y vamos a podernos sentir orgullosos de haberle dicho que sí a la vida y de haber cumplido con lo que Dios nos pide. Muchas gracias.